decían, no, la Miss no lee el chat, no lo ve. Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase de ciencias, en nuestra clase número 19, en donde el objetivo de hoy es continuar trabajando con las capas de la Tierra. Vamos a describir que por medio de modelos, entonces vamos a descubrir que la Tierra tiene diferentes capas, internas y externas. Ya, ayer comenzamos con esta clase, hoy es la clase de cierre, por lo tanto debían hacerla solitos, la clase que está en Classroom. Okay, Miss. Y nosotros ahora vamos a revisarlo, ¿ya? Pero rápidamente voy a hacer una pasada para que poder contextualizar el contenido, ¿ya? Pero esto lo tienen que hacer ustedes solito antes. Revisar el PPT que les deja la Miss con las tareas que hay ahí y luego la guía que teníamos para la clase de hoy. Mantenemos nuestros micrófonos silenciados. Gracias. Dejamos el chat. Y mantenemos nuestros micrófonos silenciados 2 veces. Muchas gracias. Ya, la clase de hoy que correspondía que ustedes revisaran solitos es la clase 19. Seguimos trabajando el mismo objetivo de la clase anterior, ya descubrir las capas de la Tierra. Y quedamos en hoy día, la clase de hoy, es conocer las placas tectónicas, ¿ya? Y dijimos que en la corteza se apoya, ¿cierto?, de otra capa que se llama el manto. Entonces, la corteza y la parte superior del manto se divide en unos segmentos llamados placas tectónicas. Entonces, entre la corteza y el manto, ahí están las placas tectónicas. Y las placas tectónicas son importantes de estudiar porque son las que se mueven todo el tiempo a causa del calor del núcleo, ¿ya? Y este movimiento es el que causa estos cambios rápidos en la superficie terrestre, ya como las erupciones volcánicas, como los terremotos, suelen producirse en esas placas o muy cerca de esas placas, ¿ya? Ahí la Mí les dejó un dibujo para que ustedes puedan observar Islandia, ahí está Islandia, y ese dibujo muestra cómo las placas están ahí, la placa norteamericana, la placa europea, tenemos muchas placas, niños, como un rompecabezas del planeta. Y dice acá que la Tierra de la izquierda forma parte de la placa de América del Norte, la Tierra de la derecha forma parte de la placa donde se encuentra gran parte de Europa y Asia. Ya, entonces ahí están las placas. ¿Y qué pasa cuando estas placas chocan muy fuerte, hacen un movimiento muy brusco? Es ahí donde vamos a encontrar entonces los fenómenos naturales, como los terremotos, temblores, erupciones. Y como les decía la Miss, que nuestro planeta es como un rompecabezas, tiene más de 15 placas tectónicas. Y ellas se van moviendo de distintas maneras, ¿ya? Se deslizan de un lado al otro, chocan entre ellas, se separan unas de otras, o una se mete debajo de la otra. Todas estas placas, estas más de 15 placas, se están moviendo constantemente. Se mueven hacia adelante, se mueven hacia atrás, una encima de la otra, chocan, se separan. Todos esos movimientos los tienen, que los percibimos nosotros los humanos, y todos los días, a cada minuto, a cada segundo, ¿ya? ¿Cómo se estudian? Los científicos son los encargados entonces de medir el movimiento de estas placas a través de satélites, ¿ya? Y como les decía la Miss, se mueven constantemente, este movimiento es muy lento. Imagínense que se mueven entre 1 a 12 centímetros por año. No es que estén tampoco es como algo, como una tortuguita, muy tortuga, muy lento el movimiento. Ya, pero es lento y de repente chocan y provoca todos estos movimientos, ¿ya? No es que estén las placas todo el rato moviéndose, fuerte, a eso me refiero. Ellas se están moviendo constantemente, pero los movimientos son muy leves, muy lentos, muy lentitos, como tortuguitas se van moviendo estas capas, entre 1 a 12 centímetros por año.
es el movimiento que hacen, ¿ya? Imagina entonces lo lento que se mueven en unos 30 millones de años. Dice que lo ponemos acá en un ejemplo como un viaje en avión desde Nueva York hacia Londres, que durará 1 hora más que hoy en día. Ya, y la Miss les dejó un video que tenían que ver. Esto es lo que le hablaba a la Miss Renato. Este PPT que tienen que revisar ustedes antes. El video y la guía. Ya, Miss. Voy rápidamente. Yo sé que ya lo vieron algunos, pero para los que no lo vieron, calladitos. La Miss no ha terminado. Ya vuelve. Tenían que revisar este video ustedes para poder hacer la guía. Se los muestro rápidamente. ¿Son más comunes que en otros? Mira. Durante mucho tiempo se pensó que los continentes siempre estuvieron donde se encuentran hoy en día y que su aspecto era estable. Sin embargo, a principios del siglo XX, el científico alemán Alfred L. Wegener postuló una teoría revolucionaria para la época que por mucho tiempo fue rechazada. ¿Qué postulaba Wegener? Postulaba la teoría de la deriva continental. Suponía que los continentes se desplazaban sobre el suelo terrestre como si estuvieran flotando a la deriva. ¿Pero sobre qué flotan? ¿Sobre agua? No. Tanto los continentes como los océanos se sostienen sobre una capa sólida llamada litosfera, que a su vez está apoyada en otra capa viscosa llamada astenósfera. La litosfera sobre la que están apoyados los continentes y el fondo oceánico no es continua, sino que está dividida en placas, cada una con un nombre determinado. En la zona conocida como astenósfera hay magma en estado viscoso. Este magma está en continuo movimiento, está ascendiendo en determinadas zonas del planeta y descendiendo en otras. En estas zonas en donde asciende y sale a la superficie, el magma se enfría y forma litosfera nueva, pero en las que desciende, la litosfera se hunde y se funde nuevamente en el manto. ¿Me siguen? Claro, eso quiere decir que se va creando placa de un lado y deshaciendo del otro. Exacto. Entonces los continentes y las islas que están sobre la litosfera se van moviendo desde la zona de divergencia hacia la de convergencia. ¿Pero por qué se llaman zonas de divergencia y de convergencia? Se llaman así porque en las de divergencia las placas se separan unas de otras, pero en las de convergencia se acercan entre sí. ¿Y qué pasa cuando esas placas se acercan? ¿Chocan? Sí, podemos encontrar 3 tipos diferentes de bordes entre placas. Uno es el divergente. De él se forma una nueva litosfera por el ascenso de magma. El otro tipo de borde es el convergente, en donde 2 placas se mueven en sentido opuesto. Una de las placas se introduce debajo de la otra en lo que se conoce como subducción. La subducción es el tipo de límite que puede ocurrir entre 2 placas que se encuentran en el continente, o bien una pertenece a una placa oceánica y la otra a un continente. En los 2 casos, una de ellas subduce debajo de la otra, empujando y formando en la otra margen cadenas montañosas. Un ejemplo de límites convergentes entre 2 placas continentales es la que forman el Himalaya, entre las placas indo-australiana y la euroasiática. ¿En esa zona se producen terremotos? Exacto. Cuando una subduce bajo la otra, se produce fricción entre ellas y salida de magma por los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero los mayores terremotos ocurren cuando 2 placas se mueven en sentido paralelo, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Y por qué en él se producen los terremotos mayores? Bien, en primer lugar, en este caso, no se crea ni se destruye litosfera, pero las rocas que forman la litosfera de ambas placas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla. En determinado momento, liberan una enorme cantidad de energía acumulada en un sismo. Profe, ¿y qué deberíamos hacer en caso de un sismo? Hay diferentes maneras de actuar en caso de un sismo. Lo más importante
es mantener la calma y alejarse de las edificaciones de forma ordenada. Entonces, cuando se produce un terremoto, todo lo que esté encima de esa falla se mueve. Sí, ahora veo que los lugares que no se encuentran sobre un límite entre placas no sufrirán tantos terremotos. Así es, en América del Sur, por ejemplo, un lugar en donde se encuentran dos placas convergentes es entre las placas de Nazca y la Sudamericana. Allí es justamente donde se forma la cordillera de los Andes y donde hay volcanes. Por eso es más común que cerca de la cordillera se produzcan terremotos. Sí, y no son tan grandes como el que puede producirse en la falla de San Andrés. No me gustaría estar en California cuando se libere toda esa energía contenida. Ya, niños, ese era el video que tenían que ver ustedes para poder hacer la guía. Vamos a revisar ahora. Dice la guía entonces, lee, comenta el siguiente texto y luego responde. De acuerdo a la teoría de las placas tectónicas, la superficie de la Tierra está dividida en alrededor de 20 grandes secciones denominadas placas, ¿ya? Estas tienen como promedio unos 70 kilómetros de grosor, y las placas son tan profundas que contienen la corteza y el manto superior. Son rígidas y se mueven sobre la sección más suave del manto. Estas placas son enormes trozos que forman un gigantesco rompecabezas, como vimos en el video. Cada trozo es una placa y la zona donde se juntan dos placas es llamada frontera de placas, ¿ya? Las placas entonces se mueven, acuérdense que yo hablaba de la convergencia, la divergencia y eso. Bueno, no es necesario que se aprendan esos nombres, pero sí reconocer que las placas tienen distintos movimientos, ¿ya? Se mueven en sentido, una se mueve, va moviendo para acá, la otra para acá, en sentido contrario, una para adelante, otra para atrás, una sobre la otra, ¿ya? Eso es importante, reconocer de dónde están las placas y que por el movimiento de ellas y cuando chocan, se producen los temblores, los terremotos, lo que vimos ahí en el video. Entonces, ¿cómo podemos definir qué son las placas tectónicas, niños? ¿Quién me va a dar la respuesta? Son grandes trozos de roca que forman la Tierra. ¿Quién me respondió? Yo, Matías Peralta. Ya, Matías. Vamos. Son grandes trozos de roca que forman la Tierra. Grandes trozos de roca que forman la Tierra. ¿Alguien quiere agregar algo más? Son grandes. ¿Alguien quiere agregar algo más? Niños, según lo que vimos en el video y lo que aprendimos en la clase, ¿algo más? Espera. ¿Qué podemos hablar de las placas? Podemos decir ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que es como un rompecabezas. Sí. Ya. Bien. Forman como un rompecabezas. ¿Qué más? Tienen tres formas de movimiento. Ya, muy bien. Ahora es tiempo de llamar a Lee para Vayan dándome su respuesta porque se supone que ustedes tenían que haberlo hecho esto y ahora lo estamos revisando. Vamos con la B. Yo voy a poner mi respuesta. ¿Qué se utiliza para explicar cómo se organizan las placas tectónicas? Yo Dale. un rompecabezas. Perfecto. Muy bien. Un rompecabezas, eso es lo mismo que respondí yo. Yo también. Muy bien. Letra C.
¿En qué placa tectónica se ubica Chile continental? ¿Ustedes saben eso? ¿Y en cuál la isla de Pascua? ¿Dónde está la placa ¿Lo sudamericana? investigaron? ¿Lo investigaron? Dale. Sí. La placa Chile. norteamericana. ¿Quién dice yo? Me hablan toda la vez, no Yo, escucha la la misma. Isidora que sea. Yo. Ya Isidora. La placa norteamericana es ¿Ya? Mira, ahí ¿quién se ubica ahí en la placa norteamericana? ¿Quién? Chile. ¿Ya? Y Isla de Pascua. Uy. A ver, a ver. placa de Nazca. Sudamericana. Así se llama. Placa de Nazca. Nazca, Isla de Pascua. Muy bien. Muy bien, vamos con la 2. Número 2 dice, representa en un dibujo el movimiento de dos placas tectónicas. Vimos hartos movimientos en la, bueno, 3, en el video, ¿ya? Quiero que me muestren sus dibujos. Voy para allá. Voy para allá. Espérenme. Tatúa para abajo.